para hacer un gobierno plural, pues nosotros no hacemos negociaciones en lo oscurito, ¿no? O sea, primero vamos a agotar la situación del proceso que se está llevando a cabo, el proceso jurisdiccional. Vamos a agotar el hecho de que lo que defina, o sea, si ratifica el tribunal a Ramón Montalvo, yo no voy a ir a negociar con él plazas ni espacios. O sea, no se trata, nosotros no estamos haciendo un trabajo para obtener hueso político, estamos haciendo un trabajo de cambio, de transformación, de organización, de lucha, de conciencia. Si nosotros vamos, yo jamás me sentaría con Ramón Montalvo para tratar una supuesta naturaleza, ni mucho menos con la gente del PRI. Somos antagónicos, estrictamente en el plano ideológico, por el hueso. Nosotros estamos luchando por erradicar la injusticia, la desigualdad y la tremenda opresión que se hace en contra del pueblo mexicano, y sobre todo en Valle de Chalco. O sea, erradicar la inseguridad, el desempleo. Estamos trabajando en esos temas, lo vamos a hacer con ese gobierno. El gobierno municipal debe atender por obligación las demandas de los ciudadanos, si no le vamos a ir a pedir que nos regale absolutamente nada, ¿no? Nosotros preferimos que en el caso de que haya una mala decisión de el ambiente de ingobernabilidad, se forme un consejo ciudadano y sean los ciudadanos quienes no queremos más de lo mismo, ni de los mismos, de aquellos que ya son probados en el gobierno y que han tristemente dejado mucho que desear en su forma de ejercer su oficio. Ya se hizo una queja formal, ya se presentó en el tribunal y está también por salir un acuerdo donde se diga cuál va a ser la sanción que se le va a aplicar, porque ya se hizo, ya está inclusive fundada, está fundamentada. Lo que hemos llevado ha estado fundamentado, como la destitución que pedimos de la vocal ejecutiva del Instituto Electoral de aquí en el municipio, que afortunadamente pues ya no está, y seguramente si se da la segunda vuelta no va a ser ella la que esté al frente del proceso. A ver, Alex podrá abundar en este. Es muy sencillo, miren, ustedes creo que ya como medios de comunicación, primero agradecerle a los señores candidatos que estén confiando en la vía jurídica. La tenemos que agotar. Quien no está confiando en la vía jurídica es el PRD en el municipio y en particular su candidato electo. Mucha gente se molesta que le demos esa connotación de solo candidato electo, es que solo es eso. Y el hecho de estar repartiendo públicamente copias simples de la constancia que lo acredita solo como candidato electo, está él mismo generando que se revoque ese mandato en la instancia correspondiente. El día 31, como ustedes saben, el mes que apenas concluimos, se clausuraron los trabajos del Consejo Municipal respectivo de Valle de Chalco Solidaridad, el número 122, dependiente del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral, porque hoy con las nuevas reglas esto depende desde arriba. Y se hizo la petición como última acción por parte de la titular, consejera ciudadana, que hiciera el extrañamiento. Y esto está viajando en la red para quien lo quiera consultar. Lo que se dijo en esa sesión es de conocimiento público. Y ahí lo que la señora omitió y pretende decir que desconocía, es increíble lo que se le está informando. Entonces ya está todo por omisión y en consecuencia por comisión. Responsabilidad incluso penal para la señora, que hasta ese momento fue la presidenta consejera ciudadana. Segundo, se está solicitando que intervenga en consecuencia al finalizar los trabajos del consejo respectivo, como lo van a hacer en breve y ya lo empiezan a hacer los consejos distritales, porque también ya viene la calificación de los que van a ser diputados locales y federales en primer término, es que en ese momento si hay alguna cuestión que queda sin aclarar, lo resuelve el Consejo General, en este caso del Instituto Electoral del Estado de México, pero con vista al Instituto Nacional Electoral. Esto es lo que ya se dejó constancia. De hecho, se pidió copia certificada de todo lo actuado de esa sesión, porque intervinieron en esa sesión, por ejemplo, el vocal de capacitación, que reconoció textualmente, lo pueden ver en los videos grabados que están circulando, que el proceso electoral estuvo plagado de anomalías. Imagínense, el mismo consejero de capacitación reconocerlo públicamente
lo único que nosotros tenemos ya es la copia certificada, la abonamos supletoriamente, primero para que conozca el Consejo General del Instituto en los dos órdenes, porque es centralizado este proceso, federal y estatal, y segundo se lo abonamos antes de la audiencia pública, para el día 26 de agosto, a los magistrados en general de la sala regional y en particular al proyectista y al magistrado designado para la radicación. Y aquí lo que hay que subrayar, y esto sigue siendo demostración de la falta de oficio jurídico, es que de los 4 partidos que mencionaba atinadamente el presidente candidato sustituto Armando, es el tema de que fue el humanista el que hizo la primera inconformidad, promovió la primera inconformidad, el primer juicio de inconformidad, y al final, en el término, estuvimos 2 partidos haciendo lo propio, por obviedad, el PRI y Morena, y el último partido, paradójicamente, salvo su mejor opinión, el mismo PRD. Es decir, si tú tienes tu constancia, ¿cómo es posible que impugnas un proceso? Es una cuestión de sentido común, sin embargo, no es cierto. El PRI tiene impugnación, Alejandro, porque hay esa duda de que se impugnó y no... No, sí, claro, ¿no? Tenemos todo certificado y aclarado, incluso si gustan, por eso es importante que se metan, todo está viajando ahorita en internet, no lo hicimos nosotros, alguien lo hizo y se los agradecemos, viene toda la sesión y ahí se hace mención incluso de los acuerdos, porque a mí me interesaba dejar muy claro en ese momento, hasta ese momento como representante de Morena, que los acuerdos establecieron precisamente lo que fueron impulsando respectivamente a su parecer y a su entender y a su razonamiento político los partidos que estaban.